Ok, bien. Semana 4 de planilla de cálculo. Por lo tanto, ¿cierto? Ya han pasado 3 semanas, hemos tenido 3 evaluaciones. A la mayoría de ustedes le ha ido estupendamente bien, los trabajos están muy bien realizados, los grupos que se han conformado han trabajado bastante bien, pero la mayoría lo hace en forma individual. Así que los felicito, están haciendo los trabajos en forma, como la palabra lo dice, individual, bastante creativos y eso se ha reflejado en buenas notas. Así que excelente. Como estamos en la última semana, algunas consideraciones generales que ya es sabido por ustedes, pero ¿cierto? Es bueno recordarles para que lo tengan en consideración. Primero, esta semana es una semana más corta que lo habitual. ¿En qué sentido? En que si bien es cierto, las clases anteriores, ¿cierto? Antes de esta asignatura, ustedes tenían hasta el día domingo, ahora tuvimos solamente hasta el día sábado, ¿cierto? Acortamos la semana para que tengan un tiempo de descanso. Y ahora que estamos en la última semana, es más corto todavía, porque tienen que organizarse, tienen que planificar bien la semana, porque la evaluación final, que corresponde a la número 4, me la tienen que enviar hasta el día jueves, 23 horas, ¿ok? Así que eso es importante, pero ustedes se habrán dado cuenta que a medida que van realizando la semana, a medida que van realizando las actividades formativas, que en este caso corresponde ahora a tareas, y por lo tanto le hemos bajado la carga, a medida que ustedes realicen la tarea, le permite completar y realizar después una completa evaluación y por lo tanto le va aportando a el desarrollo de esa evaluación o a esa actividad sumativa. ¿Ok? Ya hasta el momento me imagino que ustedes se dieron cuenta, las notas ya están incorporadas en el sistema Moodle y también en el sistema UMAS, ¿cierto? De ENAC, donde ustedes pueden ahí chequear cuáles fueron las notas que se han sacado hasta el momento en esta asignatura. ¿Ok? Como son 4 notas, nos falta la última, que es la que corresponde a esta semana, día jueves, no se olviden. ¿Para qué es ese aceleramiento? Es porque en esta última semana, como ustedes saben, corresponde a 3 módulos, el módulo 7, 8 y 9. Módulos 7 y 8 son módulos de materia, siento que ustedes ya lo tienen ahí abierto, lo más probable es que la mayoría ya lo revisó, cuáles son los temas que vamos a entretenernos, porque en realidad esta semana es bastante más entretenida, es bastante más corta, pero también la materia es bastante más práctica y fácil de apreciar en su contenido. Y el día viernes, que correspondería al módulo 9, es el examen, ¿cierto? Y acá todos saben que en ENAC, una persona que sobrepase el 5,5 o tenga un promedio, ¿cierto?, de nota 5,5, se exime del examen y por lo tanto no necesita realizarlo. ¿Ok? Aquellos alumnos que obtengan bajo el 5,4 sí lo tienen que realizar. ¿Ok? Cosa importante, por lo tanto, saber qué nota promedio tiene cada uno de ustedes para entender si tiene que dar o no dar el examen respectivo. Que, ¿cierto? Una vez ya obteniendo el promedio, no necesitan que les llegue un aviso, ¿cierto? Que les llegue un correo, que ustedes tienen que dar el examen, sino que automáticamente ya sabiendo que tienen un 5,5 para arriba, no precisan dar el examen y si es 5,4, perdón, 5,4 hacia abajo, sí lo necesitan. Y por lo tanto el día viernes, ¿cierto? Le va a aparecer a ustedes su aula virtual abierto el módulo 9, que sería para la confección del examen. ¿Ok? Así que, dado esos aspectos generales, aspectos, ¿cierto?, ya de término de la asignatura, vamos a comenzar a meternos de lleno a la última semana que ustedes ya están en este momento experimentando. ¿Ok? Entonces, como les comentaba, y siempre lo hemos hecho así, el día lunes corresponde evaluar o conversar, más que evaluar, conversar, ¿cierto?, presentar la materia del módulo que correspondería al módulo 7. El día miércoles
conversaríamos por el módulo 8 y con el módulo 7, el módulo 8 más todo lo que ustedes ya han visto, ¿cierto? Y que hemos estado trabajando en las semanas anteriores, realizan su evaluación número 4. ¿Ok? Hasta el momento ya llevamos un 80% de la nota, la última evaluación es un 20% y ahí comprende el 100%. De acuerdo a la experiencia que ustedes tienen, de acuerdo al uso que ustedes ya me presentaron, algunos inclusive, es más, ¿cierto? En la presentación del trabajo 3 me enviaron un análisis bastante completo de la empresa que inventaron o ¿cierto? Información que sacaron de la web, hasta con un análisis de gráficos. Y por lo tanto, como que se fueron adelantando a ¿cierto? La materia de esta semana. ¿Y eso qué significa? Que ustedes ya tienen conocimiento del tema y por lo tanto no se les va a complicar la realización de esta última evaluación. Así que mejor para ustedes, ¿cierto? Felicitaciones, porque han ido avanzando bastante bien. ¿Ok? Entonces, lo que siempre hago, de acuerdo, ¿cierto? A momento que espero que estén todos los asistentes a la sala, me voy a salir de la sala de Zoom, me voy a ir a compartir, ¿cierto? En este caso, mi computador, un PPT y también Excel para que conversemos y analicemos y yo les presente, ¿cierto? La materia correspondiente al módulo 7. De acuerdo al contenido que ustedes ya tendrían que haber chequeado, ¿cierto? En el aula virtual, en el módulo 7 lo que corresponde ver es algo bastante práctico, ¿cierto? Bastante didáctico y muy creativo en su forma de presentación, que son las tablas dinámicas, ¿ok? Yo siempre le he comentado que la gracia que tiene Excel es que no solamente me presenta información a través de números o letras que pueden ser con un fondo blanco y ciertos números y letras negras, sino que la gracia está en la forma en que la cual yo la puedo presentar. Tiene muchas posibilidades de realizarlo de una manera bastante didáctica, bastante práctica, muy creativa, y por lo tanto eso siempre lo he comentado, y es bueno que lo recuerden, una imagen vale mucho más que 1000 palabras. Y un buen cuadro, una buena presentación, ¿cierto? A través de un sistema que conocemos, se llama planilla de cálculo, me puede abrir las puertas para mis presentaciones profesionales, para mis presentaciones dentro de una empresa. ¿Ok? Entonces ahora ya sin más preámbulos, más que hablar, me voy a ir a salir del aula, me voy a ir a compartir la pantalla, ahí estoy compartiendo ya la pantalla, y como siempre, ¿cierto? Lo hemos hecho, les presento inicialmente el material que tenemos para este módulo, que es el módulo 7, que tal como les comentaba, si bien es cierto el material, y eso es bueno para ustedes, ¿cierto? Porque también les ha permitido descansar un poco, que las PPT no sea la cantidad de láminas muy numerosas, muy complejas, tenga mucho contenido, que sea muy difícil de, ¿cierto? De entender. Aquí lo que yo siempre les presenté de una manera bien concreta en cada una de las semanas, primero es un tutorial que habla, ¿cierto? A través del cual yo hablo, les presento estas mismas láminas y les voy indicando cuál es el material que vamos a conversar, que vamos a presentar, que ustedes van a conocer en la semana en particular. En esta semana nos corresponden dos temas, tabla dinámica y gráfico, ¿ok? Y son dos temas que yo entiendo por lo que yo puedo percibir, que ya manejan, por lo tanto no va a ser un tema complejo, ¿cierto? No va a ser complicado y lo más probable es que le va a ir bastante bien como hasta el momento les ha ido. No obstante eso, ¿cierto? Es tiempo de presentarlo porque esa es la materia y ese es el contenido de la asignatura. ¿Cuál es la gracia de las tablas de las tablas dinámicas? Es que, como yo siempre les comento, cuando yo realizo una presentación, aparte de que lo ideal es que sea entretenida, atractiva o atrayente, ¿cierto? Que esté bien representada y esté en un orden lógico que todos puedan entender la información que yo le estoy aportando a través de mis cuadros diseñados en la planilla de cálculo o Excel, ¿ok? Y esta función de tablas dinámicas me permite generar tablas mucho más perceptibles, ¿cierto? Mucho más visibles, que destaquen
el aspecto que yo quiero que se destaque y que me informe de manera diferente la información de acuerdo a lo que yo quiero presentar. ¿Ok? Entonces, esa es la gracia de las tablas dinámicas, y aquí, ¿no es cierto?, yo le presenté un PPT donde le iba mostrando los paso a paso, donde principalmente a veces, ¿cierto?, los comentarios, los PPT quedan así como medio cortados y pareciera que se saltó como en la primera parte, pero cuando yo me quiero ir a realizar una tabla dinámica cualquiera, independiente, y eso es súper importante, independiente del número de variables o independiente del número de columnas, ¿cierto? Independiente del número de filas o la cantidad de celdas que yo tenga en el contenido de mi tabla, la tabla dinámica se realiza exactamente igual, ¿ok? Solo que para efectos pedagógicos, ¿cierto? Para efectos de visión, las tablas que yo siempre le he presentado han sido tablas pequeñas, de no más allá de 20 elementos, no más allá de a lo mejor 15 columnas, o 5 columnas con 20 filas, pero el propósito de ese número de tablas o de, ¿cierto?, de esa cantidad de datos es porque se incluya dentro de todo el aspecto visual, ¿cierto?, que ustedes pueden ver en su computador o en su celular, el contenido que les estoy mostrando. Porque en caso contrario, si yo les hubiese presentado siempre tablas muy numerosas, ¿cierto?, con una base de datos, por ejemplo, de 30.000 personas, con todos los antecedentes de la persona, donde incluyan nombres, apellidos, dirección, número de hijos, estado civil, bla, 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 de qué color tiene el pelo, cuánto mide, y por lo tanto, ¿cierto?, unas 30, 40 columnas, la visualización de ese cuadro es más compleja porque se tiene que arrastrar mucho para ir avanzando, avanzando página, 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 y se puede perder el propósito, el objetivo de presentar una función en particular. Porque dado el número, que sean 5, 50, 500, 50.000 o 500.000 filas, el realizar esa operación es exactamente igual que si yo la aplico para 5 o para 10. Por lo tanto, ¿cierto?, ¿para qué vamos a complicarnos con grandes bases de datos cuando lo podemos realizar de una manera más sencilla, más práctica y más didáctica de una manera más pequeña? ¿Ok? Entonces, lo que yo les comentaba es que cuando yo quiero realizar la función dinámica de tabla dinámica, lo que hay que hacer es simplemente clicar en, ¿cierto? Generalmente cuando uno entra por defecto en Excel está en el módulo inicio y me tengo que ir al insertar, y una vez que yo abro insertar se me abre otra tabla, ¿cierto?, con otros aspectos que me está presentando, y en el extremo izquierdo derecho, como aparece una flechita ahí destacada, ¿cierto?, azul con rojo, está ingresar o clicar tablas dinámicas, ¿cierto? Eso era el objetivo de esta primera lámina, que también obviamente, ¿cierto?, yo se los conversé en el PPT, pero, o sea, perdón, en el tutorial, pero como les digo, parece que estaba medio cortadito, por eso que se lo estoy repitiendo. Una vez que yo clico, ¿cierto?, en la tabla dinámica, aquí también, ¿cierto?, se pasó una parte, en el sentido de que cuando yo clico tabla dinámica se me abre un nuevo cuadro, ¿cierto?, y me pide la información de cuál es el cuadro que yo quiero chequear, cuál es el cuadro que yo quiero transformar ¿cierto?, a través del sistema de la función tabla dinámica, y además, si lo quiero ubicar en la misma hoja que yo estoy utilizando o en otra, ¿cierto?, y me da la opción que me pueden cambiar de hoja. Bueno, obviamente para seguir la secuencia, nosotros acá siempre vamos a incluir que sea la misma hoja para ir chequeando cómo se me va modificando el cuadro en función de los datos que yo tengo y que me interesa presentar. ¿Ok? Y se me abre después automáticamente cuando yo tengo todo eso y digo OK, se me abre al lado izquierdo, me sigue quedando el cuadro inicial, que en este caso está como tabla, ¿cierto? Que yo ya le di un avance un poquito más, pero podría perfectamente bien estar simplemente con blanco y negro y sin ninguna adición, pero igual se me abre el sitio de la tabla dinámica y se me genera otra vez un cuadro, un diálogo de conversación, donde yo tengo, por un lado, en el lado izquierdo, cuál es la tabla que yo quiero modificar, ¿cierto?, transformar a dinámica, y por el lado derecho, en la parte central, digámoslo así, se me va a ubicar cómo me va a ir quedando el cuadro que yo estoy realizando, ¿cierto?, que estoy transformando, y en el extremo derecho me aparecen cuáles son las columnas que yo tengo, y se me aparecen 4
subcuadritos donde me indican, primeramente, por ejemplo, es importante lo que yo voy a ir dejando en las filas. Y si los pongo en las filas, ¿cierto? Se me van a ir destacando de una manera en la fila 1, fila 2, fila 3, fila 4, y se la dejo en las columnas, ¿cierto? Se me va a ir destacando lo que van a aparecer en las columnas. Una, ¿cierto? Va a ser la parte horizontal y la otra la parte vertical. Y por lo tanto yo puedo ir viendo qué es lo que necesito. Ahora, si yo me equivoco y no quiero, por ejemplo, que en la parte horizontal, ¿cierto?, vaya esto, sino que vaya a la parte vertical, simplemente yo lo traslado de un cuadrito a otro cuadro y me va quedando como yo quiero estipularlo. Y así le voy agregando, ¿cierto?, los distintos atributos que yo necesito, que yo me interesa que mi tabla dinámica esté conformada, y lo voy aplicando y voy realizando las etapas, ¿cierto? Como por ejemplo aquí simplemente se trasladó de todas las posibles alternativas que son los numerales en el sentido de lo que yo quiero destacar, se realizó y se puso como en la parte de fila las ciudades, y por eso es que me aparecieron, ¿cierto?, en la parte vertical las filas, en la parte horizontal las categorías, en el sentido si eran, por ejemplo, informático o electrodoméstico, y en la parte sumatoria de valores, ¿cierto?, en la parte ahí de los cuadros, generalmente uno incluye todo aquello que signifique sumas, ¿cierto?, que me signifique número, que yo lo pueda sumar o lo puedo presentar después en otras características. Una vez que yo realizo eso, le puedo ir agregando más información, ¿cierto? Le puedo ir agregando ahora un filtro para que el cuadro se me vaya destacando solamente la información que yo requiero, por ejemplo, cuánto se vendió el contado, un clic, después lo modifico cuánto se vendió el contado, otro clic, y me aparece cuánto se vendió al crédito, o cierto, con tarjeta, el otro al contado, y después yo la sumatoria, cuánto se vendió en total, y así yo voy transformando y voy realizando y voy dejando mucho más entretenido, ¿cierto?, la información que me arrojó mi cuadro original, que como les digo puede tener mucha información, pero yo de toda esa información yo simplemente quiero que se destaquen algunas, o si las quiero todas, que las presente de una manera diferente, ¿ok? Y eso es lo que uno realiza y uno va avanzando con respecto al tema de la información que yo quiero que mi cuadro represente. Ahora también, lo otro que yo puedo ir cambiando, ¿cierto?, que lo vamos a ver, obviamente eso ustedes lo vieron, me imagino, ¿cierto?, en los videos que yo les presenté, que son videos bastante cortos, ¿cierto?, no son videos así extremadamente latosos, de mucho tiempo, que la persona habla y se desarrolla, sino que son concretos, bien específicos, que sean, ¿cierto?, al punto particular, y la gracia de esto es que yo los puedo ir deteniendo, los puedo ir chequeando, ¿cierto?, los puedo ir realizando en mi Excel, porque no se olviden que la forma de capacitarse de una manera precisa, ¿cierto?, y lograr obtener la técnica en el desarrollo de Excel, ¿cierto?, es la práctica. Y en cualquier actividad, ¿cierto?, mientras yo más practique, mientras yo más realice ejercicio, mientras más yo realice las funciones, obviamente que voy a quedar al final, ¿cierto?, puedo llegar a ser una persona muy habilosa en ese aspecto. Y por lo tanto, ¿cierto?, yo los motivos, los hitos, si bien es cierto, ya estamos terminando la asignatura, estamos terminando la semana, y por lo tanto, ¿cierto?, ya se van a descansar un poco o van a empezar a tomar otras asignaturas, no se olviden que la práctica hace al maestro. Y por lo tanto, ¿cierto?, mientras ustedes más practiquen en el desarrollo de las funciones que ya están aprendiendo o que tenían pero que ahora fueron ratificadas o reafirmadas, ¿cierto?, yo los insto a que si lo pueden hacer, háganlo porque es entretenido, ¿ok? Entonces, a medida que yo voy realizando, me voy metiendo más en el programa, me voy dando cuenta que tiene muchas más funciones de lo que yo podría sacarle, ¿ok? Y por lo tanto, por ejemplo, acá no solamente me presenta el cuadro típico que nosotros, ¿cierto?, estamos acostumbrados a realizar, por ejemplo, el número de notas, o las notas, ¿cierto?, que tiene el alumno con la sumatoria, el promedio, y qué sé yo, ¿cierto?, las ventas, con lo mismo. También me lo puede transformar, por ejemplo, si son ventas en moneda, y me pone, ¿cierto?, que sean pesos, me lo puede transformar también en una proporción, me puede transformar en la media de los datos, y yo también lo puedo transformar en porcentaje del total, porcentaje por columna, porcentaje por fila, ¿ok? Entonces yo puedo ir realizando de acuerdo a lo que yo necesite o a lo que la persona que
me está solicitando el trabajo necesite que los datos, ¿cierto?, se transformen de tal manera de tener una información distinta y poder tomar decisiones, yo lo puedo realizar. ¿Ok? Y para eso voy aplicando distintos ítems que están en el mismo sistema de la generación de tablas dinámicas. ¿Ok? Y eso, si ustedes se dan cuenta, no era tan complejo, no era tanta materia, porque al final fueron apenas 6 láminas, acompañados, ¿cierto?, con 2 o 3 videos en este módulo y una tarea, ¿cierto? Y por lo tanto, lo importante es que no se les complicó la semana con mucho material, mucha información, mucha lectura y también actividades formativas que, si bien es cierto, no sirven para nota, ustedes se habrán dado cuenta, ¿cierto?, como yo les he comentado, que sí sirve para finalmente desarrollar, en este caso en particular, en esta asignatura, su evaluación sumativa, que es la que siento que interesa, que es la que le arroja la nota. ¿Ok? Entonces, una vez que ya realizamos el PPT, una vez que ustedes vieron los videos, ¿cierto?, tienen que chequear que hay una tarea también en el módulo 7, y la tarea dice relación con realizar una tabla dinámica de una actividad cualquiera y de una empresa cualquiera. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Que pueden ser, por ejemplo, ¿cierto?, pueden utilizar el mismo ejemplo que tomaron en la evaluación 3, que algunos pusieron las ventas, otros pusieron ciertos distintos datos para, o sea, las ventas de distintas empresas, perdón, pero otro puede poner producción, otro puede poner, si la información es de cualquier dato que se diga al interior de, perdón, de cualquier actividad que se genere al interior de una empresa. ¿Cierto? Que pueden ser remuneraciones, pueden ser promedios de unidades vendidas, o las ventas de los vendedores, o unidades producidas por los operarios, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Yo puedo también tener un resumen de los inventarios de los últimos 5 años, 3 años o un año en forma mensual, de la cantidad de unidades que me quedan en inventario, o el valor del inventario, ¿cierto?, por lo tanto transformado en pesos, y esa cantidad yo la puedo transformar en una tabla dinámica. Ahora, esa tarea no tiene nada de complejo, porque se supone, se entiende y es obvio que para que ustedes, ¿cierto?, primero, si no conocían y quieren conocer la función de tabla dinámica, tienen que realizar la actividad. Tienen que realizar en Excel un trabajo, y por lo tanto ese mismo trabajo les puede servir para la tarea. ¿Se dan cuenta? O sea, no es un dato adicional o una actividad distinta, compleja, que tengan que realizar para llevar adelante la tarea. ¿Ok? Y por lo tanto, en este aspecto, el módulo 7 también aporta, ¿cierto?, al desarrollo de los conocimientos o de los aprendizajes esperados que nosotros entendemos ustedes deberán ya obtener en el módulo 7. ¿Y cuál es ese aprendizaje esperado? Es que ustedes sepan aplicar la función de tabla dinámica. ¿Ok? Perfecto. Entonces, igual que siempre, continuando, ¿cierto?, con la operatividad de la forma de trabajar, yo siempre les presentaba el PPT, les ahondaba un poquitito, ¿cierto?, en cuanto más información, algunos comentarios adicionales de que por qué se presentó esta lámina, por qué se presentó esta función, por qué fueron estos pasos lógicos, ¿cierto?, porque efectivamente lo que yo voy realizando cuando confecciono una tabla dinámica, y no tiene más ciencia que eso, ahora, ¿cierto?, yo me voy a utilizar el Excel para que comencemos a entretenernos, ¿cierto? Yo les digo así porque en realidad en esta última semana ya las funciones son bastante entretenidas, porque son, como les digo, ¿cierto?, presentar los datos de una manera mucho más vistosa, más creativa, más lúdica, como quieran llamarlo, en presentar unos datos que pueden estar en blanco y negro. Ahora yo los presento a colores, de distintas formas, ¿cierto?, le voy cambiando las condiciones. Y después, cuando utilizo gráficos, está claro que una imagen vale más que 1.100 palabras, y si yo presento un gráfico que las ventas van hacia arriba, todos van a estar contentos, y si van para abajo, todos van a estar chicos. ¿Ok? Bueno, eso en términos generales. ¿Ok? Entonces, sin más que hablar, me voy a ir ahora a analizar el Excel, que aquí yo lo abrí, ¿cierto?, para que ustedes vean que no tiene mayor ciencia el realizar una tabla dinámica, pero hay que seguir esos pasos lógicos que todo el mundo aplica, porque la función es así, y, ¿cierto?, vamos transformando nuestra tabla de una manera a lo mejor muy más estática a algo más dinámico, ¿cierto?, o mucho más práctico. ¿Ok?
La pregunta del millón siempre, ¿están viendo el Excel que abrí? Sí, profe. Vale, Carlos. Ok, bueno, sí, algunos de ustedes lo están viendo porque todos los demás lo pueden ver, ¿cierto? Ok, entonces, nosotros tenemos un cuadro. Como les digo, pueden utilizar el mismo cuadro que ustedes realizaron en la evaluación 3, la evaluación 2, o cualquier cuadro, sea lo mismo, ¿cierto? Porque pueden sacar de cualquier información, de cualquier página, y van llenando el cuadrito que quieren transformar. Obviamente, como yo los comento, les digo, ¿necesito para qué van a utilizar tablas que sean muy numerosas, que tengan 20, 50, 500 filas, cuando con una cantidad limitada, pequeña como la que yo estoy mostrando ahora, se puede hacer exactamente igual. ¿Ok? Y aquel alumno que utiliza una tabla de 500, por ejemplo, vendedores, y otro que utiliza 50 vendedores, va a tener exactamente la misma nota si utiliza la misma función. Entonces, ¿para qué? Esto lo vamos a complejizar en utilizar tablas o bases de datos muy numerosas. Ahora, les voy a insistir, independiente del tamaño de la base de datos, la función es exactamente la misma, las aplicaciones son exactamente la misma y el tiempo que me demoro en realizarlo es exactamente el mismo. Podrían variar posiblemente si la base de datos es muy numerosa en segundos, pero que a veces esos segundos ni siquiera los percibe nuestra vista. ¿Ok? Perfecto. ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Como yo quiero aplicar, se supone, ¿cierto?, que por defecto, como les digo, siempre aparece en la parte de inicio, ¿cierto? Yo estoy acá en inicio, donde ya nosotros vimos cuáles son las funciones que tienen generalmente la parte de inicio, pero yo quiero ahora utilizar el formato tabla dinámica, ¿cierto? Me voy a insertar, pincho o clico insertar, ya acá, y automáticamente, si ustedes se fijan en la parte izquierda superior, que es el primer elemento que se me destaca, dice tabla dinámica, ¿ok? Si yo clico acá, tabla dinámica, se me abre esta ventana, donde me dice, ¿cierto? Me hace dos preguntas básicas, pero son esenciales. Seleccione la tabla o el rango que quiero realizar, ¿cierto? En este caso, yo me posiciono en el B3 hasta el I3 y bajo y destaco, ¿cierto? Todo mi cuadro, ¿ok? Por eso también les comento que de repente si su cuadro es muy grande, ¿cierto? Y tiene, por ejemplo, 20 columnas y 300 filas, tienen que tener cuidado porque en algún momento se les puede ir la mano y van a dejar afuera una columna, afuera una fila. En cambio, cuando son más pequeñitos, como estamos haciendo la misma función y les podemos insistir a lo mismo que sea muy numerosa, pues se permite igual. ¿Okay? Entonces, la primera actividad es destacar, indicar o seleccionar, como dice, ¿cierto?, en el cuadro, cuáles son los datos, o en otras palabras, las celdas que incluyen mi tabla que yo quiero modificar. Eso es uno, ¿cierto? Lo tengo que dejar bien claro, me posiciono y arrastro. Y la otra pregunta que me hace, o bueno, también me permite utilizar una fuente externa que obviamente nosotros no la vamos a utilizar porque estoy utilizando el cuadro que yo tengo acá. Y la segunda pregunta importante me dice, elija dónde desea colocar el informe de la tabla dinámica. Y me da dos opciones. Por defecto, me dice en la hoja existente, ¿cierto? O, y aparece destacado en negrito, o, ¿cierto?, aparece uno en blanco que dice una nueva hoja de cálculo. O sea, me lo va a pasar a la segunda hoja, ¿cierto? Como la idea es siempre ir conociendo, de acuerdo a la información que yo tengo, lo que yo estoy realizando, lo vamos a hacer, ¿cierto?, en este caso en la hoja actual. Y lo bueno es que el sistema me lo permite porque la imagen, ¿cierto?, va a estar también porque el cuadro es pequeño y lo logro hacer. Entonces, lo digo en la tabla existente y automáticamente, lo voy a correr para acá, se me abre dos, ¿cierto?, áreas de trabajo. La primera área, que es, digamos, la parte izquierda, donde aparece el cuadro que yo quiero modificar. No se olviden que yo este cuadro lo tengo también ya trabajado, porque ustedes se supone que también lo hicieron, ¿cierto? Como un cuadro ya con distintos formatos, ¿cierto? Le di distinto color, le puse color así intermedio con las filas, como para destacarlo un poquitito más. Pero ese cuadro ahora lo quiero transformar en algo dinámico, ¿ok? Entonces se me abre, como les digo, dos grandes áreas, pero las grandes áreas las podemos dividir en tres. Lado izquierdo, donde me aparece la figura, que es la del cuadro que yo, ¿cierto?, mantengo. La parte del medio,
que ahí aparece como una canchita de fútbol, ¿cierto? Así como con línea, es cómo va a estar el cuadro que se me va a originar cuando yo empiezo a aplicar la función de la tabla dinámica, y al extremo derecho, ¿cierto? Se me aparecen, por un lado, cuáles son todas las columnas que yo me podría, ¿cierto? Que podría considerar, y abajo, en esa parte extrema derecha, pero abajo me aparecen 4 subcuadritos, ¿cierto? Donde por un lado dice filtro de informe, es decir, cuál va a ser el filtro que yo puedo aplicar, puedo tener 1, 2 o todos los filtros que yo quiera, cuál es el rótulo de la columna, es decir, si son columnas, ¿cierto? Como las columnas son las que están así, pero yo tengo que ir colocando en forma vertical, cuáles son los rótulos de la fila, por lo tanto, ¿cierto? Las filas no nos olvidemos que van del 1, 2, 3, 4 hacia abajo, por lo tanto van a ser los, en este caso, vertical y el otro son lo horizontal, y el tema del sumatorio de los valores, que eso siempre incluye números, ¿cierto? Toda la columna que tenga números, es posible que yo lo sume, le saque el promedio, le saque un porcentaje y ahí lo puedo ir modificando, ¿ok? Entonces, de una manera bien concreta, me presenta y se me abre esta área de trabajo. Y lo primero que yo quiero realizar, por ejemplo, porque le voy a insistir, la presentación lo hace uno de acuerdo a lo que yo quiero resaltar o presentar, o de acuerdo a la normativa vigente de la empresa que me está siempre diciendo que tú tienes que hacer así esta información y siempre tienes que seguirte con este modelo. ¿Okay? En este caso en particular, por ejemplo, vamos a partir con la ciudad, vamos a arrastrar la ciudad y la vamos, por ejemplo, a dejar en filas. Si yo la dejé en la fila, automáticamente, si ustedes se fijan, se abrió ahí en la parte del medio, donde dice ciudad y me aparece Iquique, Santiago y Temuco, bueno, que son las 3 ciudades obviamente que se aparecen mencionadas en el cuadro, ¿cierto?, que yo estoy destacando. Ahora yo puedo decir, ok, perfecto, pero lo voy a cambiar y me voy a ir de la fila, me voy a ir a la columna. Y ahí me apareció, ¿cierto? Ahora se me cambió porque las columnas, ¿cierto?, son verticales, pero tienen que ir de forma horizontal los datos, y ahí aparece Iquique, Santiago y Temuco y el total general arriba, y al lado yo le puedo hacer en forma de fila, yo le puedo ir colocando esos datos. Entonces ahí yo voy jugando cómo yo quiero que se presente el cuadro, ¿cierto? Vamos a volver, y ahí me cambió nuevamente, ahora me quedó en la parte de fila, y por lo tanto, ¿cierto?, aparece como en una sola columna, porque yo quiero utilizar la fila con los datos que siguen. Después, por ejemplo, ¿qué cosa tengo? Ventas, tengo la zona, la forma de pago, la categoría. Vamos a poner, ¿cierto?, por ejemplo, forma de pago, la voy a poner en columna. Y ahí me apareció inmediatamente, como es columna, ¿cierto?, una columna de todo lo que se pagó al contado, y por otro lado todo lo que se pagó en tarjeta en las distintas ciudades y el total general. Y la parte venta, como yo sé que son la cantidad de dinero, la voy a pasar, ¿no es cierto?, por ejemplo, a valores o sumatoria de valor. Entonces, si ustedes observan, acá yo ya transformé el cuadrito general, ¿cierto?, que tiene mucha información, que tiene muchos datos, que a lo mejor para un análisis en particular no lo necesito todo, lo transformé en algunos, como por ejemplo las ciudades, la forma si se pagó al contado o con tarjeta, y, ¿cierto?, el total general. Ahora yo también le puedo ir a aplicar, por ejemplo, la categoría, y la categoría también la puedo poner acá en ciudad, y ahí ya se me abrió un poquitito más el espectro, y me dicen, ¿cierto?, que la ciudad de Iquique, y me lo transforma en dos aspectos. Me lo transforma en categoría, y después forma contado y forma tarjeta. Yo, si quiero seguir aplicándole más modificaciones, por ejemplo, yo puedo destacar cuando ya tengo señalizado cuáles son los datos que me interesan, y por ejemplo, de todo el cuadro anterior, que puedo tener cientos de celdas, yo quiero que me aparezca esto, ¿cierto? Que me aparezca cuál es la ciudad y cuál es la forma de que se vendió, si es contado o tarjeta, y si es el electrodoméstico o informático. O sea, los distintos productos, porque podrían ser, por ejemplo, camisas, pantalones, hawaiana con, no sé, bermuda, y ahí dependiendo, ¿cierto?, la empresa en la cual yo me encuentre, y cuánto se vendió el contado, cuánto se vendió en tarjeta, cuánto se vendió en crédito, y no sé qué otras alternativas pueden haber más de forma de pagar. Y al final, obviamente, el total general, porque me interesa saber cuánto vendió Iquique en electrodoméstico, Temuco y Santiago, para ir haciendo análisis, comparación y sacando porcentajes.
Entonces, si ustedes se fijan, yo puedo ir aquí, inclusive, bueno, les voy a insistir, insisto, esto es un cuadro pequeño porque los datos con los que yo lo alimenté son pocos. Si el cuadro fuera mucho más grande, obviamente la información sería más completa, porque, por ejemplo, podríamos tener distintas ciudades del norte, Iquique, Antofagasta, Arica, y qué sé yo, ¿cierto? Aquí en el centro podríamos tener otras ciudades más, o la comuna de Santiago, separar la comuna y tendría mucho más, ¿cierto? más comunas. Y por último, Temuco podría tener Concepción, Temuco, Puerto Montt y así sucesivamente, más información y toda la historia. ¿Ok? Pero en este caso, yo lo hice más pequeño. Ahora yo, por ejemplo, puedo pedir que lo que es ciudades simplemente me aparezca Santiago y pongo aceptar y se me desaparecieron las otras. ¿Se dan cuenta? Entonces, así yo voy controlando la información que yo preciso, yo necesito en el momento para hablar. Entonces, por ejemplo, si yo estoy haciendo una presentación y necesito solamente hablar en un punto particular, ¿cierto? A la audiencia de lo que está pasando en Santiago, clico de tal manera que solamente me arroje la ciudad de Santiago. Ahora, cuando uno hace una categorización, ¿cierto? Y oculta algunos de los datos, aparece inmediatamente, ¿cierto? En el lado donde dice filtro, como un embudo. Comparado con el otro, por ejemplo, que en categoría aparece simplemente, ¿cierto? Un botón. Cuando aparece esa diferencia, porque ¿cierto? Yo lo separé, ¿cierto? Yo eliminé algo, o sea, no lo eliminé, sino que simplemente lo dejé de destacar. Por ejemplo, aquí yo puedo tener en la categoría, voy a simplemente dejar fuera el informático, los productos informáticos que me estoy vendiendo, y aparece solamente los electrodomésticos, y ahí simplemente me aparecería qué es lo que, solamente hablando de Santiago, ¿cierto? Y, por ejemplo, el electrodoméstico. ¿Se dan cuenta? Ahora, si yo quiero, por ejemplo, hablar, ya incrementar y hablar de todas las ciudades, pero solamente del electrodoméstico, pongo todo, aceptar, y ahí me volvió a las ciudades que en este caso siempre aparecen, que Iquique, Santiago y Temuco, pero solamente hablando del electrodoméstico. Y si quiero volver, ¿cierto?, a lo original, vuelvo a apretar y selecciono todo, y nuevamente me aparecen todos los datos que yo necesito presentar, por ejemplo, en particular, en este caso. Y lo otro que yo también podría agregar es la zona. Y la zona, por ejemplo, también la podría poner así como un filtro del informe. Y aquí ya me aparece las zonas y yo puedo ir clicando, por ejemplo, la zona norte, centro, sur, ¿cierto? Y así sucesivamente, dependiendo como yo quiera que se realice el trabajo, yo lo voy a ir presentando. ¿Ok? Si ustedes se dan cuenta, es bastante entretenido porque te va cambiando y te va dejando específicamente lo que tú quieres mostrar, porque a lo mejor la información, los datos que aportan, ¿cierto? Base de datos muy numerosa y yo la quiero ir seleccionando por ciudades, la quiero ir seleccionando por zona y así sucesivamente. Por ejemplo, ¿cierto? Aquí se seleccionan todas, aplico, clico, o puedo ir, ¿cierto?, seleccionando alguna sola y dejando la que yo quiero, se me va achicando el cuadro dependiendo, ¿cierto?, de la zona, y nuevamente se me volvió a aparecer, ¿cierto?, como un embudo en el rótulo que yo estoy señalando, para que yo sepa que aquí yo hice una intervención, ¿cierto?, y no tengo todas o las puedo ir cambiando, ¿ok? Entonces, de acuerdo como yo quiera, voy presentando cuadros. Entonces, yo lo puedo existir, yo puedo ir cambiando, yo puedo poner la categoría, ahora la puedo poner como filtro. Y me va cambiando el cuadro. Entonces, va a depender exclusivamente como yo quiera realizarlo, ¿cierto? El dato que me va a aparecer, que me va a arrojar la información para ser presentada a mi público, para ser presentada en el sitio que corresponde y tomar decisiones acertadas. Lo otro que podemos hacer, por ejemplo, ¿cierto?, como para hacerlo más en detalle, es más específico, es más concreto, es más profesional a lo mejor la presentación, yo me voy aquí donde dice sumatoria de ventas, que son los valores que se suman, doble clic, ¿cierto? Se me abre distintas alternativas, pero donde dice configuración de campo de valor, que es la última alternativa, yo clico acá, se me vuelve a abrir otro, ¿cierto?, cuadro, donde me da dos opciones, dice nombre personalizado, suma de venta, resumir por, y ahí dice por defecto siempre suma, porque por eso lo aplicamos, ¿cierto? Que cuando aplicamos sumatoria es porque yo quiero que me sume esos valores, pero yo, por ejemplo, le puedo sacar el promedio y pongo aceptar, ¿cierto? Y ahí me aparecen los promedios, o sea, me cambia el sistema, me cambia la información, ¿cierto? Volvamos a lo mismo, y ahí yo puedo tener máximo, mínimo, bueno, lo voy a dejar en suma,
porque lo otro importante que generalmente uno siempre saca como dato, donde dice aquí, necesito clicar, mostrar valores como, o sea, yo voy a cambiar los valores y ahora no van a ser números, y por lo tanto, ¿cierto? Yo voy acá, se me abre estos cuadros donde me dice mostrar valores como normal, yo clico acá, y aquí yo puedo aplicarlos como diferencia, porcentaje, perdón, como porcentaje. Porcentaje de la fila, porcentaje de las columnas, porcentaje del total. Si yo clico porcentaje del total, por ejemplo, y le pongo aceptar, si ustedes se fijan, ya no son números, son porcentajes. Entonces, en otras palabras, por ejemplo, me dicen que Iquique, en el total de las ventas nacionales, representa un 25,4%, o sea, ya redondeando, ¿cierto? 25,4% de las ventas, Santiago un 43,1% y Temuco 31,5%. Y eso me da un 7, por ejemplo, si los quiero como total. O si los quiero ver cuántos representan del, ¿cierto? La cantidad que se compra o se vende, o ¿cierto? Dependiendo si es proveedor o cliente, en este caso son clientes, cuánto me pagan al contado. En el norte un 12,6%, de las ventas fueron del total de las ventas que significó un 52,3% que se vendió al contado, y por lo tanto se vende más al contado que tarjeta, y de ese total de contado, cuánto aportó, ¿cierto? Por ejemplo, Iquique, cuánto aportó Santiago, cuánto aportó Temuco, y así sucesivamente voy analizando después cuánto las tarjetas, y interior, después ver cuánto de ese porcentaje se compró en el electrodoméstico, cuánto se pagó al contado, cuánto fue tarjeta, y voy sacando mucha más información. Se dan cuenta que de un cuadro que viene así como ¡juá!, donde me presentan una cantidad de vendedores increíbles, las ventas, sí se vendió contado, pero así como demasiados datos, yo lo transformé en un cuadro más pequeño, ¿cierto? Mucho más didáctico, mucho más factible de yo modificar, y me va presentando la información en el área que yo quiero trabajar. En este caso, afortunadamente, como son pocos datos, son pocos números, yo lo presenté todo, porque de repente, ¿cierto?, ocurre que en distintas ciudades las decisiones que tengo que tomar son diferentes, y ¿cierto?, simplemente yo voy a ir viendo, por ejemplo, en particular, porque no quiero que me aparezcan todas, por ejemplo, sino que simplemente Santiago, vuelvo a clicar, y ahora aquí me aparecen solamente los porcentajes de Santiago. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí está la gracia de cómo yo transformar. Ahora, no se olviden que siempre cuando yo diga cómo queda el cuadro original, uno tiene que darse cuenta cuáles son las celdas que aparecen ahí como con un embudito, ¿cierto? Que significa que yo algo intervine, yo le pongo aceptar todo y me aparece nuevamente el cuadro que yo quiero, ¿ok? Ahora, nosotros sabemos, ¿cierto?, que yo me puedo volver acá, pinchar configuración, aquí, ¿cierto?, era suma, acá, si yo quiero que no deje de ser porcentaje o alguna cosa, vuelvo y le pongo normal, ¿cierto?, aceptar, y me volvió a aparecer el cuadro que yo estaba o intentaba tener de alguna manera diferente. Y tampoco no nos olvidemos que estos cuadritos, ¿cierto?, yo les puedo ir clicando y le puedo dar una forma diferente dependiendo de lo que yo quiera realizar, de lo que yo quiera mostrar, ¿cierto? Y ahí están las distintas formas, o darle forma como tabla. ¿Se acuerdan cuando comenzamos este tema? ¿Alguien ingresó, parece? Bueno, o alguien se está yendo, no sé, ¿cierto? Entonces, dependiendo, yo aquí le puedo dar formato, que ya lo vimos, y esa es la presentación que viene al lado izquierdo, que es un color medio rosado. Le puedo ir dando, ¿cierto?, distintas formas a mi celda para presentarlo también de una manera un poquitito más profesional, un poquitito más entretenida, o colores que son los colores a lo mejor institucionales, ¿cierto? Como por ejemplo en el caso de NAC, que son medio naranjitos, ¿cierto? Uno se podría congratular ahí, poner color en naranja para que todos digan, ve, estas con los colores, no sé, ¿cierto? Y ahí está la transformación que uno puede realizar a su cuadro, que es mucho más práctico, ¿cierto? Mucho más decidor, porque me arroja información que yo necesito, que a mí me interesa, que me destaca algún dato en particular, ¿cierto? Porque no nos olvidemos que yo puedo ir modificando todo de acuerdo a la funcionalidad que yo quiero presentar. ¿Te das cuenta? Y esa es la gracia de utilizar nuestra tabla dinámica, ¿ok? Eso es lo que ustedes tenían también como materia en este día, ¿cierto? Que corresponde al módulo 7, tablas dinámicas en Excel, ¿ok?
Obviamente que podríamos hacer más ejercicio con nuestro cuadro, transformarlo de nuevo, pero lo importante es, para no aburrirlo, es que ustedes pueden, insisto, tener distintas alternativas de fuentes de datos, y eso significa sacar cuadros, sacar bases de datos en internet o en cualquier trabajo antiguo, anterior, y ustedes lo van amononando, ¿cierto?, como quieran, pero lo importante, como les digo, es que ustedes se entretengan, porque para mí esto es entretenido, más que cierto complicado, se entretengan en realizar la operación, ¿cierto? Se entretengan en modificar la tabla. Pónganlo primero en las filas, no me gustó, o hagan todas las filas, después lo modifican, por ejemplo, si tal como está, si yo pongo en la ciudad ahora, ¿cierto?, la modifico de fila a columna. ¿Se dan cuenta? Aquí se me llegó hasta a perder. Imagínense, me quedó ya la imagen, igual me la va a aportar, pero ya no me quedó como yo quería, el cuadro me quedó muy largo, voy a necesitar un zoom, voy a necesitar, no sé, ¿cierto?, tener todo abierto, todo limpio. Entonces ya digo, no, ¿sabes qué más? Mejor voy a volver y voy a poner la ciudad acá, y me achicó el cuadrito, me lo dejó, ¿cierto?, en un campo de visión mucho mejor para las personas que a lo mejor están viendo, por ejemplo, una clase en videoconferencia, que en este caso sería, ¿no es cierto?, como usted, y por lo tanto pueden percibir mucho mejor el cuadro que si fuera alargado y yo moviendo de para acá, para la izquierda, para la derecha, o alguna síndrome de pregunta, profe, ¿cómo es que aparece en la fila no sé cuánto? Esto es medio complicado, ¿ok? Y ahí ustedes se van entreteniendo y van desarrollando su ejercicio, que en este caso sería las famosas tablitas dinámicas, ¿ok? Voy a dejar de compartir, me voy a ir obviamente a la sala, y no me resta más decirles, ¿cierto?, que este es el material, como estamos en la última semana, tampoco, ¿cierto?, no le voy a pasar más ejercicio porque yo creo que es suficiente. Ustedes tienen el video, ¿cierto?, que como les voy a decir, lo pueden ir deteniendo, lo pueden ir chequeando, lo que yo, ¿cierto?, también lo subo ahora al aula virtual, que también lo van a tener, lo pueden revisar. Lo importante es que se ejerciten, ¿ok? Desarrollen la habilidad, porque con eso van a quedar mucho más expertos en el desarrollo del uso de la planilla Excel, ¿ok? Bien, chicos, nos queda después la última clase, que es el miércoles. ¿Por qué les digo la última clase? Porque lo más probable es que el día viernes, en la noche, ¿cierto?, cuando ya se terminó la asignatura, ¿para qué vamos a hacer una clase? Pero si alguien, por algún motivo particular, ¿cierto?, necesita conversar, podemos dejarlo para esa hora. Pero ya a esa hora van a estar puestos los promedios, ¿no es cierto? Lo más probable es que él o ella que tuvo que dar el examen, que van a hacer poquitito, y si es que tuvieron que alguno dar el examen, ya lo dio porque es el día viernes, en el día, digamos, ¿ok? Y por lo tanto, debiera ser la clase del miércoles ya la última en cuanto a materia, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer el miércoles? Bueno, el miércoles nos tocaría ver los gráficos, que también es tan entretenido como esta parte, porque no es compleja y ustedes lo más probable es que se debe manejar bastante. Y vamos a conversar, ¿cierto?, siempre para dejar en claro, para que no hayan dudas, porque a veces uno tiene una idea preconcebida, que es lo que me está pidiendo, ¿cierto?, o se me está pidiendo como evaluación 4, pero mejor yo les hago un ejemplo para que les quede muy claro, porque en definitiva, el aporte, ¿cierto?, que ustedes hicieron en la última tercera evaluación fue muy bueno, porque entendieron todo cómo había que hacer el ejercicio, ¿ok? Así que, chicos, no me queda más que decirles, nos vemos, bye bye. Chao, profesor, No, gracias. no se olviden que Chao, está profe. mi correo, necesito cualquier cosita, una consulta, ahí estamos atentos a responder, ¿vale? Así que chao, chicos y chicas, Vale, profe, chao. cuídense, voy a dejar de filmar, o sea, de grabar.